Bueno, ya es hora de hablar del desarrollo de la situación de crisis que se está viviendo en Bolivia. Este día martes, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que el país no puede seguir paralizado por las acciones de pequeños grupos con intereses propios, al continuar la serie de protestas, de bloqueos que han agudizado el desabasto de productos, su encarecimiento en varias regiones del país. Lupo dijo que ya no se trata de firmar acuerdos que después no se cumplen, sino de construir compromisos reales y sostenibles. En tanto, el representante permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Jaime Aparicio, adelantó que en unas horas la OEA debatirá la crisis en Bolivia durante una sesión extraordinaria. Un espacio importante de defensa de la democracia de Bolivia, dijo el ministro de la Presidencia. Y agregue también en términos de reacciones internacionales lo que ha dicho el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en su cuenta de X, y vamos a leer lo que dice en ese mensaje. Que no quepa duda, quienes sufrieron una aplastante derrota en las urnas en Bolivia el año pasado intentan derrocar al presidente Rodrigo Paz, organizando disturbios y bloqueos con apoyo del crimen organizado y los narcotraficantes. Christopher Landau continúa: hablé con mi amigo, el presidente Paz, esta tarde y le aseguré que Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por la anarquía. Estas son parte de las reacciones internacionales. Yo le agradezco que esta noche me acompañe el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Recordar también en el contexto, ex candidato en la contienda presidencial en 2025, llegó al balotaje con Rodrigo Paz, y también decir, el expresidente es uno de los firmantes de ese comunicado que aquí le reportamos sobre Bolivia el día de ayer, que divulgó el grupo IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, en el que se expresa la preocupación por esta situación y se insta también al secretario general y el Consejo Permanente de la OEA que se adopten medidas preventivas conforme la Carta Democrática Interamericana. Expresidente Quiroga, un gusto saludarle. Muy buenas noches. ¿Cómo nos describe usted la situación que está viviendo su país? Gabriela, gracias. Buenas noches. Una profunda angustia en el alma democrática boliviana. El corazón constitucional está compungido, la gente sufriendo, falta medicamento, alimento, combustible, porque la situación es indudablemente grave. Recordemos, como lo decías, que el año pasado 6,5 millones de ciudadanos fuimos a emitir nuestro voto. Quienes habían gobernado 20 años han quedado reducidos en el Parlamento actual a 10 de 166 parlamentarios, ni equipo de fútbol tiene. Y toda una estructura cleptocrática que ha dependido de quienes han destrozado Bolivia 20 años, está desesperada, está buscando cómo convulsionar, cabalgando sobre legítimas reivindicaciones que se manejaron tardíamente. En mi país siempre se negocia incremento salarial con sectores como el de maestros, magisterio, el de salud, el de policías. Normalmente se lo hace en marzo, se tardó y dilató esa negociación. Hay legítimas reivindicaciones, legítimas indignaciones, porque se importó combustible, gasolina basura que fundía los motores. Quedó muy mal sabor también en el Departamento de La Paz, cuando en la reciente elección de abril, en segunda vuelta, no se permitió a los paceños votar. Esos son factores que explican molestias, reivindicaciones que son legítimas y que se deben manejar en el marco del diálogo. Pero aparecen ahora unos cuantos oportunistas cabalgando sobre reivindicaciones e indignaciones que se entiende, ya con fines abiertamente conspirativos, donde ya no discuten cuánto es el porcentaje de salario o cuántos ítems más hay para un sector o el otro, cuántos cargos más se da. Directamente piden la renuncia del gobierno que acaba de ser elegido, y más allá de que hay algunos sectores cuestionables, una dirigencia sindical decrépita, que contradictoriamente fue empoderada como interlocutor gubernamental en enero, y el inefable faraón depravado, el señor Morales, que está en el Chapare, desesperado, tiene procesos judiciales y está usando el mermado apoyo que tiene para cabalgar sobre esto y buscar desestabilizar la democracia, que reviente por los aires para eximirse de responder ante la justicia. Le pregunto, nadie entendía una vez que se declaró la victoria del presidente, hoy presidente Rodrigo Paz, nadie entendía que la transformación y la estabilización, porque hay que hablar de economía, de Bolivia iba a ser fácil. Pero lo que llama la atención es la capacidad de movilización que tienen estos grupos y de ahorcar a todo un país. ¿Por qué?
Pongamos claro lo que pasa. En Bolivia, Evo Morales desarrolló un sistema durante años de cuando él no está en el poder, él bloquea. El bloqueo no es un derecho a la protesta, es un debate que tenemos pendiente en Bolivia. Manifestarse, expresarse pacíficamente, pedir más salario es legítimo, lo respaldo plenamente. Pero yo, como opositor a este gobierno, pero militante de la democracia, entiendo perfectamente el daño que hacen los bloqueos. El Estatuto de Roma tipifica el privar a población civil de alimento, medicamento, combustible como exterminio. Porque no estamos hablando de salir a manifestar, ir con una pancarta, pedir más salario. Estamos hablando de que los hospitales están sin oxígeno, la gente no puede trabajar y vender sus productos. No hay gasolina, buena, mala o podrida, en los puestos de expendio. Hay Sí. dificultades que vienen propio de esto. Y esto está articulado, seamos claros, no es una masiva protesta popular. 6,5 millones de bolivianos votamos. Son unas decenas de miles, quizás haciendo este daño con una capacidad destructiva que muestras allí de afectar a la población civil Ya. que quiere vivir en democracia y en convivencia pacífica. Ahora, le pregunto, ¿por qué no dar apoyo decidido al gobierno del presidente Paz? Le pregunto a usted directamente, ¿ayudaría, por ejemplo, salir en conferencia juntos mostrando un frente para mostrar en los hechos esa defensa de la democracia? Porque de afuera hemos escuchado mucho, pero dentro... Ya. Mire, dentro hemos salido hace 10 días en una conferencia en Cochabamba, un gran cónclave, donde estaban el Congreso recientemente electo, el Poder Ejecutivo, todos los gobernadores y alcaldes que acaban de ser elegidos y juramentados en mayo, discutiendo lo que debe ser una agenda de cambios, en la que yo creo una reforma parcial a la Constitución, leyes sectoriales de hidrocarburos, minería, energía, varias otras, para reinsertar a Bolivia en el circuito de inversión que genere producción, más exportaciones, hacer la descentralización Sí. total, hacer un programa de apoyo a balance de pagos. Estuvimos, y la semana pasada, Gabriela, en Bolivia, yo parecía casi vocero del gobierno porque yo hice como 8 o 9 entrevistas. Creo que más bien el problema Pero es no parece que ser suficiente. no puedo yo responder por qué hay gente del gabinete que no sale, que se esconde. En fin, hay problemas de manejo. ¿Por qué se demoró tanto la atención de sectores? Son temas aparte. Y yo soy muy claro sobre esto. Yo me enfrento a Evo Morales y sus amigos afuera hace 30 años y también entiendo, Gabriela, para la audiencia de CNN, que no es casualidad que cuando Evo Morales tiene que enfrentar a la justicia, sale Gustavo Petro y los amigos del socialismo 21 a defenderlo. ¿Por qué defienden la depravada inmoralidad y la pedofilia de ese señor? ¿O por qué cuando en unas horas van a imputar a Raúl Castro en Estados Unidos, acaban de imputar al canciller del socialismo 21, Bien. Zapatero en España, acaban de extraditar a Alex Saab y no es casualidad que se agite un foco de conflicto en Bolivia, instigado y manejado por los amigotes del socialismo 21? Ahora, dice Evo Morales en relación con esta sesión del miércoles de unas horas en la OEA, en X, la OEA no tiene moral para tratar la crisis, lo pone entre comillas, en Bolivia, porque es una oficina más de Trump. La OEA es la culpable del desastre económico, social, político y electoral que vive Bolivia porque apoyó el golpe de Estado de 2019 a la cabeza de Luis Almagro, dice parte del mensaje de Morales. Ay, señor Morales, nos cree amnésicos. En Bolivia, el 2019, él buscó un cuarto mandato. La Constitución le daba 2. Usó un tercero violando la Constitución que él aprobó. Buscó un cuarto después del referéndum donde Bolivia le dijo que no, pretendiendo que ser tirano eterno era un derecho humano. Hizo un fraude descarado. Él pidió a la OEA que envíe una misión de auditoría. Él firmó el requerimiento. Él nos dijo en Bolivia que el informe de auditoría iba a ser vinculante. ¿Qué dijo esa auditoría? Que hizo un fraude gigantesco. ¿Qué hizo este señor? Lo mismo que hace ahora. Salió escapando a México porque es cobarde,
hasta el tuétano, y hoy fíjate que manda gente a marchar a La Paz y él está parapetado y escondido en el Chapare porque tiene pánico, tiene mandamientos de apremio que no se ejecutan. El gobierno debe responder por qué no, hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por su depravada inmoralidad y maltrato de niñas, además del narcotráfico que apaña, de la corrupción que ha dirigido. Y no es casual, te decía, que en el concierto externo, amigotes o padrinos de Evo en Cuba, en España, en Venezuela están en problemas, activan este foco de conflicto, y quizás la gente no sabe que el narco más peligroso del cono sur, Marcet, ha sido llevado a Estados Unidos, tiene mucha información y seguramente muchos que se han dedicado a la protección de la cocaína están muy preocupados y quieren reventar todo para seguir gozando de impunidad. La democracia de Bolivia va a ser más fuerte y va a derrotar estos aprestos sediciosos que cabalgan sobre legítimas demandas y las buscan manipular. Pues permítame mantener el contacto porque el tiempo se agota, pero le agradezco la oportunidad de escuchar su opinión. Gracias. En relación con lo que está pasando en su país. Estamos muy atentos, y solamente decir que las imputaciones que se han hecho en relación con Evo Morales, bueno, pues están bajo investigación. CNE, por supuesto, está buscando también información al respecto. Un gusto saludarle. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Buenas noches, CNE. Gracias.